Hola gente, soy Marlon Ceballos y en este video les voy a mostrar cómo podemos retocar nuestras fotos en nuestro iPhone utilizando la nueva función de retoque que está incluida con Apple Intelligence. Primero que todo, para poder tener acceso a las funciones de Apple Intelligence debemos tener al menos la versión de iOS 18.1. Esta es la actualización que incluye Apple Intelligence. De hecho, cuando hemos actualizado al menos a esta versión del sistema operativo, encontramos esta preferencia o este ajuste que se llama Apple Intelligence and Siri y podemos hacer configuraciones respecto a estas características. Es importante tener en cuenta que la versión de Apple Intelligence que está dentro de la versión del sistema operativo 18.1 de iOS es simplemente una previsualización, es decir, es solamente una muestra de lo que está planeado por parte de Apple. Muchas de las funciones que van a estar incluidas dentro de Apple Intelligence aún no están dentro de esta previsualización. Y también debemos tener en cuenta que para poder utilizar estas funciones de Apple Intelligence debemos utilizar un iPhone 15 Pro en adelante. Es decir, podemos utilizar el iPhone 15 Pro, el iPhone 15 Pro Max y todas las versiones del iPhone 16, tanto el base como el Pro. A partir del iPhone 15 base hacia atrás no es posible utilizar estas funciones sencillamente por la capacidad del procesador. El iPhone 15 Pro y Pro Max tiene un procesador que se denomina A17 y el iPhone 16 tiene un procesador que se llama A18 y el iPhone 16 Pro tiene un procesador que se llama 18 Pro. Bien, entonces voy a abrir la aplicación de foros o de fotografías. Voy a abrir, por ejemplo, esta fotografía y cuando ya tenemos habilitada la función de Apple Intelligence en la parte inferior de la interfaz, vamos simplemente a hacer un toque para indicar que vamos a editar esa fotografía, es decir, entramos al modo edición. En el modo edición es donde nosotros vamos, por ejemplo, a recortar la imagen, a cambiar el color de la fotografía, etcétera, etcétera. Entonces, actualmente, en la parte inferior derecha de la interfaz del modo edición vamos a encontrar un nuevo botón que se llama Clean Up. Es algo así como limpiar o retocar la foto. Cuando hacemos un toque sobre ese botón, entonces automáticamente entramos en ese modo de retoque. La primera vez que utilizamos este botón, la función se debe de descargar. Es decir, que la primera vez que utilizamos este botón necesitamos tener la conexión a internet habilitada para que se pueda hacer la descarga de esa función. Después de hacer ese toque, cuando tenemos ya instalada la función, entonces automáticamente se reconoce ciertos elementos que se denominan distractores, es decir, elementos que idealmente no deberían estar como parte de la fotografía. Por ejemplo, en este caso, observen que automáticamente se ha reconocido un área que de hecho es bastante extraña que la haya reconocido, porque yo vería más como distractor, por ejemplo, el cartel que está en la parte superior. Cuando desplazamos el dedo, automáticamente le estamos indicando a Apple que esa área es la que queremos retocar. De hecho, yo desplacé el dedo y observen que automáticamente se hizo un retoque, pero en un área que no tiene mucho sentido. Entonces voy a deshacer haciendo un toque en el botón de deshacer de la parte superior y con dos dedos me desplazo al área que yo quiero retocar. Por ejemplo, suponga que quiero retocar ese cartel. Entonces, teniendo activa esa función o ese botón de la parte inferior, simplemente seleccionamos cuál es el área que queremos retocar. También podemos simplemente encerrar en una selección el área que queremos retocar. Suelto, espero un momento y automáticamente se hace ese retoque. ¿Qué tan bien o qué tan mal es ese retoque? Realmente depende mucho de las características de la imagen. En algunos casos funciona bastante bien, en otros casos no funciona tan bien. Aquí tenemos la imagen ya sin el cartel. Por supuesto, podríamos remover el cartel de la parte izquierda, pero voy a hacer un ejemplo con una imagen diferente. Entonces voy a salir de esta interfaz y busco otra imagen. Creo que esta imagen refleja más lo que usualmente nosotros necesitamos en nuestras fotografías. Entonces observen que es una fotografía con un fondo muy bonito. Esta es la gran mezquita de Abu Dhabi. Pero entonces es un lugar donde es muy difícil tomarse una fotografía sin que salgan personas atrás porque es un lugar muy concurrido. Entonces observen lo que va a ocurrir en este caso. Nuevamente hago un toque
en el icono de la parte inferior derecha, Clean Up o hacer retoque o hacer limpieza, y automáticamente se reconocen los elementos distractores, es decir, todas las personas que se encuentran en el fondo. ¿Qué es lo único que nosotros necesitamos hacer? Simplemente un toque sobre la pantalla indicando el o los elementos que queremos remover, y observen que ya hubo un elemento que se removió. Yo quiero remover, por ejemplo, la imagen de ese niño, entonces hago un toque sobre esa área y observen que automáticamente se remueve, y así sucesivamente le vamos indicando cuáles son los elementos que vamos a remover de los que él ha reconocido. Tengan en cuenta que no estamos limitados solamente al retoque de los elementos que ha reconocido en la fotografía. Nosotros podemos seleccionar manualmente los elementos que queremos remover. De nuevo, ¿qué tan bueno o qué tan malo es el retoque? Pues depende de las áreas. Por ejemplo, en este caso, el retoque estuvo bien porque no se nota que se hizo ese retoque. Sin embargo, por acá en la parte izquierda hay una parte del retoque que no me gustó. Esta parte definitivamente no quedó muy bien y recuerden, de las características de esa parte de la imagen, de las características, por ejemplo, como la textura. Si la textura es más simple, entonces el resultado va a ser mejor. Si la textura es un poco más compleja, entonces el resultado en algunos casos, como en el que estoy mostrando en este momento, pues no es tan bueno. De hecho, usualmente para texturas complejas el resultado que se puede realizar mediante las funciones de inteligencia artificial en Photoshop tiene una calidad mayor que lo que está logrando actualmente Apple Intelligence. Sin embargo, pues es bastante interesante tener esta función que seguramente se irá mejorando con el tiempo. Esta es entonces la forma como podemos retocar nuestras fotos en nuestro iPhone utilizando la función de Apple Intelligence.